Hola gente, ¿cómo están? Antes de empezar el video, les quería pedir si podemos llegar a los 1000 suscriptores para este mes. Sin más que decir, empecemos. Los tamales. Eres una chica de 22 años, que está volviendo del trabajo. Cuando llegaste a la estación, fuiste a ver a una señora que estaba vendiendo tamales. Cuando te acercaste, la señora te saludó muy educada. Hola Emilia, ¿qué te trae por aquí? ¿Usted cómo sabe mi nombre? Jaja, solo fue casualidad. La señora le ofrece un tamal, y Emilia lo compra. Cuando estabas caminando a tu casa decides probar el tamal, ves que está muy sabroso. En el camino, te cruzas con la señora de antes. Ella te invita a pasar a su casa, y tú aceptas. Cuando entras, empiezas a oler un olor muy horrible, como si un animal hubiera muerto hace días. Sin embargo decides ir a investigar, pero lo que encuentras te deja impactada. Ya que en el piso de la sala, te encuentras con un montón de cuerpos mutilados. Más tarde ese día, llegó la policía porque los vecinos habían notado que venía un fuerte olor de su casa. Supusieron que era una fuga de gas. Así que no dudaron en llamar a las autoridades. Cuando los policías entraron a la casa, empezaron a llamar a gritos a la señora, pero esta no respondía. La encontraron alrededor de un montón de cuerpos mutilados, entre ellos, el de Emilia. Los policías la arrestaron de inmediato. Uno de los policías encontró un tamal en la mesa y quiso probarlo. La señora empezó a reír como loca, y luego le preguntó. ¿Y cómo sabe su tamal oficial? Anabel Gómez López. Los tamales de carne humana. Abrazos gratis. Federico es un chico de 21 años, que a pesar de vivir en una ciudad, la detesta. A él le encanta la naturaleza, y todos los días se va al bosque de los Cantos, se arma un campamento y se queda a dormir. Aunque luego, tendría que volver a la ciudad donde está su departamento. Un día, cuando fue al bosque de siempre, se topó con los leñadores que estaban destruyéndolo. No lo soportó, así que decidió irse a otro bosque, donde no haya nadie que lo pueda molestar. Luego de tanto buscar, encontró uno que no era lo mejor, pero lucía bien, aunque pudo notar que habían varios letreros que decían que no se podía pasar. Sin embargo, entró, estuvo caminando por un tiempo, y se encontró con otra persona a la que también le gustaba acampar en los bosques. Así que se quedó con él, quien se presentó como Valentín, y le dijo que lo siguiera a una zona mejor para acampar. Federico lo siguió por mucho tiempo, hasta tal punto de pensar que se habían perdido. Luego un grito proveniente del bosque los detuvo. Al principio lo ignoraban por completo, pero lo escucharon nuevamente y un poco diferente, así que decidieron seguirlo, para ver qué o quién lo causaba. Luego de estar caminando, llegaron a una parte del bosque que Valentín desconocía, donde se encontraron con una casa que decía abrazos gratis. Ambos sintieron curiosidad así que decidieron ir a ver, y una mano se llevó a Federico. Valentín intentó escapar pero la mano gigante lo agarró también y se lo llevó a la oscuridad. Más tarde, llega la policía, ya que unos leñadores habían estado escuchando ruidos extraños provenientes del bosque, y no se animaban a ir. Luego, los policías se encontrarían con la peculiar casa que dice abrazos gratis. Cuando entraron, se encontraron con los cuerpos de Valentín y Federico, sin brazos. Abrazos gratis. No olvides de suscribirte, y activar la campanita, para tener todas las notificaciones.